esforzado una vez por hacer transigir a Cristo, vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarlo, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y lo obligó a marcharse, pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. Una de las principales doctrinas del catolicismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Gracias, hermano. Ustedes no notaron nada allí, pero el hermano sí lo notó. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Aquí viene la parte que no está en el nuevo libro. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Esa parte que habla del papado no está en el nuevo libro. Tampoco aparece la siguiente parte, a fin de asegurarse. Okay. Satanás obtiene más éxito. Dice, a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Esa parte no está, donde dice que el obispo de Roma es el representante de Satanás. Vamos ahora a la página 57. Pero no paró aquí. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Gracias. Ustedes no notaron allí. Satanás está haciendo su obra, pero ¿cómo lo logró? Aquí dice, valiéndose de hombres ambiciosos y de paganos semiconvertidos. Se salteó una parte. Léalo usted cómo está. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Esa parte no está. Todas las partes donde se habla del pontífice de Roma o del Papa han sido sacadas. Página 64. En el siglo XIII. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. La Inquisición, Babilonia la Grande, fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Gracias. La parte ahora que fue omitida, en el siglo XIII. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. Esta parte ya no está en el otro libro. Siga. Falta más. Sigo aquí. Sí. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos, los cuerpos mutilados de millones de mártires
clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Ok, ustedes notaron que la parte donde habla de la jerarquía papal y las atrocidades que hicieron en los concilios secretos está omitida. Página 249. Les leo la parte que fue omitida, ellos la pueden ahora comparar. Arriba de donde dice a darse a conocer como miembros de la orden, falta todo esto, termina la verdad con todas las armas del engaño, y entonces dice, para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Esa parte también está omitida. Una más, aunque hay muchas, solo como ejemplo, hay más de 50 citas que están omitidas. Una más. Página 406. En el libro nuevo está en la página 405. Lea usted, hermano, de donde dice el apóstol advirtió a la iglesia. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en aquella época. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3, versión moderna. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el venimiento de nuestro Señor. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esa fecha debía ser proclamado el mensaje de la versión moderna. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el venimiento de nuestro Señor. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esa fecha debía ser proclamado el mensaje de la venida de Cristo. Gracias. Esto está dentro de un párrafo, pero dentro de ese párrafo faltan 4 líneas. Lea usted, hermano, desde donde dice, solo después que se haya producido la gran apostasía. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. Aquí viene la parte que no está en el nuevo libro. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Toda esa parte está omitida porque identifica el poder del hombre de pecado y el hijo de perdición con el papado. Por esa razón está omitido. Les agradezco, hermanos, hay mucho más. Solo hemos leído unas pocas citas a manera de ejemplo. Muchas gracias. En algunos lugares, los hermanos adventistas que se dieron cuenta de estas alteraciones pusieron su queja con la organización y los libros han sido retirados. En algunos ABCs en los Estados Unidos, los hermanos se quejaron y la organización
ha retirado los libros de los anaqueles de los ABCs. Estamos muy contentos por esa acción. Pero hay otros lugares donde la hermandad no sabe lo que está sucediendo y muchos que por primera vez leen el conflicto de los siglos en uno de estos libros nuevos no tendrán toda la luz completa sobre estos asuntos. Es muy vital que en este periodo final, donde Dios nos ha llamado a identificar y a señalar claramente quién es Babilonia y qué representa este poder falso, este mensaje sea dado con toda claridad. Ok, déjenme leerles por qué esto ha sucedido. Leo documentos legales excerptos de los documentos legales del juicio entablado por los Estados Unidos de Norteamérica contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este caso, presentado en la Corte, del cual leo el documento oficial, este juicio fue entablado en el distrito de la Corte del Norte de California. Los documentos legales de este caso dicen lo siguiente: Equal Employment Opportunity Commission, o sea, la Comisión de Empleo Equitativo de los Estados Unidos, son los demandantes y la organización demandada es la Pacific Press Publishing Association. No voy a explicarles en qué consistió el caso. Fue un caso muy discutido a nivel de las Cortes de Estados Unidos porque era el gobierno en contra de una iglesia. Esto fue en 1975. Dice la introducción a este juicio en los documentos oficiales. Introducción, dijo el juez: este es el primer caso de esta índole donde hay una confrontación directa entre la Iglesia y el Estado, sin precedentes en la historia de nuestra República. Primera vez que el gobierno demandaba a una iglesia, y la iglesia demandada fue la Iglesia Adventista. La razón es, bueno, no voy a entrar a los detalles del juicio. Lo que quiero leer es una cita dentro de los testimonios que se tomaron en esa corte. Documentos legales, página 41. Quizás antes de leer la página 41, leo en la página 9 y 10 del mismo documento. El juez que presidió en este juicio fue el juez Charles Renfrew. El caso es el caso número 74-2025 de la Comisión, como ya dijimos, de Equal Employment Opportunity Commission versus Pacific Press y la Conferencia General.
en la Corte Distrital de los Estados Unidos de San Francisco. La página 9 y 10. El presidente de la Conferencia General definió la Conferencia General como sigue. Entre los adventistas del séptimo día tenemos 5 niveles organizacionales que forman nuestra institución a nivel mundial y mediante los cuales se hace la obra de la Iglesia. Primer nivel, la Iglesia local, un cuerpo unido de individuos en una localidad específica. Segundo nivel, la conferencia o asociación local, un cuerpo unido de iglesias en un estado, provincia o territorio. Tercer nivel, la unión, una conferencia de iglesias unidas dentro de un territorio más grande. Cuarto nivel, la división, una sección de la Conferencia General que unifica las uniones locales en un área más grande del mundo. Quinto nivel, la Conferencia General, que es el cuerpo que agrupa a la Iglesia en todas las partes del mundo. La Conferencia General, por lo tanto, es la Iglesia Adventista del séptimo día. El término Conferencia General tiene 3 significados. Número 1, se refiere a el cuerpo de la Iglesia remanente como una organización cristiana unificada en un concilio mundial mediante el cual todos los adventistas bautizados le deben lealtad a esta Conferencia General. Número 2, también se llama Conferencia General a la reunión cuadrienal, ahora quinquenal, a la reunión cuadrienal de los delegados que se reúnen en la Conferencia General de la Iglesia, y este es el único cuerpo que tiene la autoridad de alterar la estructura, ya sea en doctrina o en organización. Y el tercer significado del nombre Conferencia General es a el cuerpo de la Iglesia remanente como una organización cristiana unificada en un concilio mundial mediante el cual todos los adventistas bautizados le deben lealtad a esta Conferencia General. Número 2, también se llama Conferencia General a la reunión cuadrienal, ahora quinquenal, a la reunión cuadrienal de los delegados que se reúnen en la Conferencia General de la Iglesia, y este es el único cuerpo que tiene la autoridad de alterar la estructura, ya sea en doctrina o en organización. Y el tercer significado del nombre Conferencia General es los dirigentes de la Iglesia a nivel de Washington, D.C., que a través del Comité Ejecutivo asisten a la obra de la Iglesia entre las reuniones de la Conferencia General que se hacen cada 4 años. ¿Okay? Esto estableció que la Conferencia General es la Iglesia y que la Conferencia General tiene el derecho de cambiar la estructura o la organización en sus doctrinas. En la página 41, este es el testimonio de el pastor Wilson, vicepresidente entonces de la Conferencia General. Y él dice lo siguiente: si bien hubo un período en la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día cuando fue verdad que la denominación tomó una posición claramente anticatólica,
Hubo un tiempo cuando la Iglesia como denominación tomó una posición específicamente o distintamente anticatólica romana, y se usaba el término jerarquía en forma peyorativa para referirse al sistema de gobierno papal. Esta actitud de parte de la Iglesia no era sino una manifestación de la actitud común de la época entre protestantes conservadores en la primera parte del siglo XX y la última parte del siglo pasado. Esta era la posición que tomaban los protestantes en general. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día considera esa posición basura y ya no tenemos esa misma posición. En acuerdo con esta declaración, sí, el pastor Neil Wilson, vicepresidente en aquella época de la Conferencia General, bajo juramento de corte ante el juez de la Corte Federal. En otras palabras, hermanos, tenemos que reconocer que estamos viviendo en tiempos muy solemnes y difíciles. Cuando algún dirigente de nuestra organización hace declaraciones como estas, en las cuales se dice que nuestra posición anticatólica y antipapal existía en el pasado, pero que ya la Iglesia no tiene más esta posición y que eso más bien fue echado a la pila de basura, esta posición, pues debemos preocuparnos y tenemos que tener una preocupación santa de no permitir que los que han sido pilares de nuestra fe sean echados por tierra. Este es justamente el plan de Satanás, acallar el mensaje que Dios tiene para dar en esta época final de la historia de este mundo. Él no quiere que el mensaje sea dado. Sí. Sí, eso fue una declaración del presidente de la Conferencia General, el pastor Pearson. Ok, lo que significa esa cita que acabo de leer es que en reunión del Congreso de la Asociación General, de la Conferencia General, los delegados representantes tienen la autoridad de establecer pólizas y reglas que han de gobernar a la denominación, y eso es como nuestra iglesia funciona como organización. Sin embargo, lo que usted dice tiene razón. Podemos identificar nueva luz y aceptar esa nueva luz a nivel mundial tan solo en una reunión de la Conferencia General. Podemos modificar la expresión de nuestra fe según ésta ha sido esclarecida con el estudio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Pero usted tiene toda la razón, no tenemos ningún derecho de cambiar la doctrina establecida por nuestros pioneros. Volviendo a lo que estaba diciendo hace un momento, el hecho de que el conflicto de los siglos haya podido ser publicado quitando las expresiones antipapales muestran que la declaración que se hizo no era solamente de palabras. Hay hechos que corroboran
que esta es una realidad. Estamos orando y estamos moviéndonos para que el conflicto de los siglos sea publicado como fue dado en su compendio original. Gracias a Dios, como dije, que la mayoría de los ABCs han decidido retirar este libro de sus anaqueles. Los hermanos en general no han aceptado ni van a aceptar esta nueva edición. Por eso usted debe tener cuidado cuando compra un conflicto de los siglos, de tener la seguridad de que sea el libro completo. También yo pregunto primero, si esto lo han hecho en el libro conflicto de los siglos, no se puede pensar que lo hagan Pues por eso necesitamos comparar, por eso necesitamos estudiar por nosotros mismos. Porque a ella lo que le interesa es el conflicto de los siglos, donde le da duro al papá. Este es el libro que yo más le choca, ¿ves? Porque se habla crudamente. Sí, yo entiendo, hermanos, que quizás la razón, a lo menos un hermano de un ABC me dijo que cuando él preguntó que por qué se habían suprimido estas porciones del conflicto de los siglos, le habían respondido que era para que no fuese ofensivo para el católico la manera como se decía estas cosas, y sobre todo donde hablaba acerca del papado o donde hablaba acerca del poder papal, pues eso había sido omitido con el deseo de que no fuese ofensivo o chocante para la mente católica al leerlo por primera vez. Entiendo que el deseo puede ser muy bueno, pero Dios es el que sabe qué es lo mejor. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios cómo Él tiene que inspirar a sus profetas? ¿Quién soy yo para decirle al Señor que ponga esto de tal o cual manera porque a mí me parece muy fuerte o muy duro, o que va a chocar al católico, si Dios conoce cada corazón y Dios sabe qué es lo que el alma humana necesita para hacerlo reaccionar de su letargo y estupor espiritual? Si Dios inspiró estos libros, y yo creo que Él los inspiró, entonces también creo que Él supo qué es lo que se tenía que poner o dejar de poner dentro de esos libros. Y yo no soy nadie para decirle a Dios, quita esto y pon aquello, hermano. Acerca del poder papal, pues eso había sido omitido con el deseo de que no fuese ofensivo o chocante para la mente católica al leerlo por primera vez. Entiendo que el deseo puede ser muy bueno, pero Dios es el que sabe qué es lo mejor. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios cómo Él tiene que inspirar a sus profetas? ¿Quién soy yo para decirle al Señor que ponga esto de tal o cual manera porque a mí me parece muy fuerte o muy duro, o que va a chocar al católico, si Dios conoce cada corazón y Dios sabe qué es lo que el alma humana necesita para hacerlo reaccionar de su letargo y estupor espiritual? Si Dios inspiró estos libros, y yo creo que Él los inspiró, entonces también creo que Él supo qué es lo que se tenía que poner o dejar de poner dentro de esos libros. Y yo no soy nadie para decirle a Dios, quita esto y pon aquello, hermano. ¿Usted puede hablar más de Alliance que tenía? Sí, yo lo mencioné esta mañana. Aquí está la revista que les mencioné esta mañana. El hermano Samir me la trajo. Es la revista del 24 de febrero de 1992. El feature article, o sea, el artículo de portada, trae la foto de Reagan y de Juan Pablo II. Y dice, lo pueden leer porque está en letra bien grande hasta allá atrás. Holy Alliance. Alianza sacra o santa entre Reagan y Juan Pablo II. ¿Ok?
En la parte del índice trae una foto de Reagan con Juan Pablo II conversando en el Vaticano. Y entonces, en la página 28, bueno, aquí en la explicación de la foto dice: alianza santa secreta entre Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, y el Papa Juan Pablo II. Cómo trabajaron juntos para mantener en pie el movimiento de solidaridad en Polonia y así destruir el sistema comunista. En la página 28 entonces comienza el artículo. Y entonces aquí pueden ver otra vez a Juan Pablo II estrechando las manos del presidente de los Estados Unidos. El artículo declara, les voy a leer solo alguna pequeña porción, porque si no, el tiempo se nos va. Ronald Reagan y Juan Pablo II secretamente unieron fuerzas para mantener el movimiento de solidaridad en pie. Esperaban no solamente persuadir a Warsaw, la capital de Polonia, sino también librar del comunismo a toda Europa Oriental. Solo el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II estuvieron presentes en el Vaticano, en la Biblioteca del Vaticano, el lunes 7 de junio de 1982. Fue la primera vez en la historia que los dos jefes de Estado se unieron. Jefes de Estado. El Papa, jefe del Estado del Vaticano, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Hablaron por 50 minutos a puertas cerradas. En el mismo edificio de los apartamentos papales, el cardenal Casaroli Agostino y el arzobispo Silvestrini se reunieron con el secretario de Estado Alexander Haig y con el juez William Clark, el consejero sobre seguridad nacional e internacional de Ronald Reagan. Casi toda la discusión tuvo que ver con la invasión de Israel en el Líbano. Pero en el segundo día, Haig le dijo al primer ministro Begin de Israel, le dijo al prelado que el primer ministro de Israel, Begin, había asegurado que la invasión no pasaría más de 25 millas en el Líbano. Eso fue lo que salió en las noticias, dice ahora el reportero. Lo que no salió en las noticias en el 82 fue lo que hablaron Reagan y el Papa. Solo ahora podemos revelar la alianza secreta. El Papa pasó en esa reunión unos pocos minutos hablando sobre los asuntos del Medio Oriente. El resto del tiempo se concentró en un asunto mucho más cerca de su corazón: Polonia y el dominio soviético de Europa Oriental. En esa reunión, Reagan y el Papa se pusieron de acuerdo para iniciar una campaña clandestina para buscar la disolución del imperio comunista. Declara Richard Allen, el consejero Lo que no salió en las noticias en el 82 fue lo que hablaron Reagan y el Papa. Solo ahora podemos revelar la alianza secreta.
El Papa pasó en esa reunión unos pocos minutos hablando sobre los asuntos del Medio Oriente. El resto del tiempo se concentró en un asunto mucho más cerca de su corazón: Polonia y el dominio soviético de Europa Oriental. En esa reunión, Reagan y el Papa se pusieron de acuerdo para iniciar una campaña clandestina para buscar la disolución del imperio comunista. Declara Richard Allen, el consejero de Seguridad Nacional de Reagan: esta fue una de las alianzas más secretas y más impresionantes de la historia de todos los siglos. El Papa y Reagan. Pero eso no es todo. No solamente se pusieron de acuerdo para echar abajo el comunismo. El que tenga interés puede leer el artículo donde revela todos los detalles de las comunicaciones secretas que tuvieron entre el Vaticano y los Estados Unidos, donde Reagan nombró un juez de los Estados Unidos para ser el intermediario entre el Papa y Reagan, y cómo tuvieron un sinnúmero de reuniones entre Reagan y el Papa secretas. Sigue diciendo el artículo que no solamente lograron el liberar a Polonia, sino el hacer caer el comunismo. Ahora, hermanos, estas son palabras mayores cuando se está atribuyendo al Papa la caída del comunismo. Él es el gran hombre de la libertad, unido con la figura máxima en el mundo de la democracia para hacer caer el comunismo. Pero eso no es todo. Escuchen esto. En respuesta a los pedidos del Vaticano, la administración de Reagan accedió a cambiar su programa de ayuda a las naciones, el famoso programa AID, de ayuda a las naciones del tercer mundo. Accedió a cambiar su póliza sobre ayuda para poder estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el control de la natalidad. De acuerdo con el presidente William Wilson, primer embajador, de acuerdo con William Wilson, el primer embajador enviado por el presidente de Estados Unidos al Vaticano, el Departamento de Estado accedió a no enviar ningún tipo de ayuda monetaria o de salud a los países en los cuales estaba usando la promoción del control de la natalidad o el aborto. ¿Ustedes saben lo que es eso? Cuando el mundo entero está buscando el control de la natalidad, los Estados Unidos deciden cambiar su póliza y no dar ayuda financiera a los países que están usando control de natalidad para que eso esté de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Cuánta influencia tiene el Papa sobre los Estados Unidos que le dicta las leyes a Reagan? También ustedes saben, y sorpréndanse más aún ahora, hermanos, lo que les voy a leer. La famosa vidente y astróloga Joanne Kegley declaró el jueves pasado, estoy leyendo del Morning News Tribune, el Morning News Tribune de Washington, D.C. La vidente y astróloga Joanne Kegley dijo el jueves pasado que el consejo astrológico que ella le dio a Nancy Reagan durante la presidencia de Ronald Reagan fue lo que influyó en el curso de la historia en grandes y tremendas maneras. Ella fijaba hasta
hasta el minuto y a veces hasta el segundo exacto en el tiempo en que ciertos eventos presidenciales ocurrirían. Ella le decía a Nancy Reagan lo que su esposo debía hacer a nivel mundial. ¿Se acuerdan de la cita que leímos esta mañana? Que los países protestantes iban a estirar la mano al espiritismo y al romanismo, la doble alianza. Allí lo tienen, en un solo líder político, nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos, siendo guiado por una espiritista para sus decisiones de gobierno y siendo guiado por el Papa Juan Pablo II para sus decisiones gubernamentales. Hermanos, ¿y ustedes piensan que todavía falta mucho tiempo? Cuando las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Escuchen. The News Tribune, Tacoma Park, Washington, 30 de octubre de 1989. La que escribe es la ocultista o vidente, se le llama psíquica, Teresa Carroll. Yo enciendo una vela blanca para pureza y bendición. Yo leo mi Biblia y hablo directamente con la entidad que se me presenta. Les digo que ellos están atrapados y que yo estoy aquí para llevarlos a donde ellos pertenecen. Doy consejos a los senadores en Washington y ellos me escuchan. No solo el presidente, los senadores van con Carroll. Les digo que ellos están atrapados y que yo estoy aquí para llevarlos a donde ellos pertenecen. Doy consejos a los senadores en Washington y ellos me escuchan. No solo el presidente, los senadores van con Teresa Carroll a consultar. Ella enciende una vela blanca para pureza y bendición. También lee la Biblia y les dice a las entidades que se le aparecen: ustedes están atrapados, pero yo estoy aquí para liberarlos. Sí, hermana, los espíritus de Satanás. Escuchen esta otra, hermanos, de la revista US News and World Report, la revista de noticias de los Estados Unidos, 5 de diciembre de 1988. Militares de los Estados Unidos y la CIA han usado psíquicos para espiar el armamento de la Unión Soviética y también para espiar al general Manuel Noriega. Además de procurar ayuda en este mundo, algunos legisladores, ayudantes de congresistas, senadores y oficiales del gobierno han buscado guía espiritual en los médiums espiritistas. El senador Claiborne Pell, presidente del Comité de Relaciones Extranjeras en el Senado, dice que él ha tratado de comunicarse con sus familiares muertos a través de una medium espiritista. Senador de los Estados Unidos, militares, sí, congresistas, oficiales del gobierno,
consultando a medium espiritistas con el diablo. Escuchen esta otra cita. US News and World Report, la misma revista. Hay un extenso interés en los fenómenos psíquicos, llamados psi, aquí en Washington, D.C. En cualquier momento dado, aproximadamente un cuarto de los miembros del Congreso están activamente interesados en fenómenos psíquicos. Una cuarta parte de los miembros del Congreso activamente involucrados en consultar a médiums espiritistas, ya sea por curación, ya sea por profecía, ya sea por visión distante o manifestaciones físicas de poderes psíquicos, tales como doblar cucharas o borrar cintas de computadoras. Esto lo ha dicho el representante Charlie Rose, representante democrático de North Carolina, quien fundó la Cámara de Compensación del Congreso sobre el Futuro, un tribunal que le ha otorgado a algunos psíquicos una plataforma en la capital. Ahora, los medium espiritistas, los brujos, tienen representación en Washington, D.C. Escuchen. Este tribunal, que tiene plataforma en la capital, fuentes de información dicen que los muchos aficionados a la psi en la capital satisfacen su curiosidad en la zona tenebrosa, consultando en privado con videntes y brujos, discutiendo este tema con sus colegas que piensan igual, preguntando sobre qué decisiones tomar y cómo votar en el Congreso o el Senado. Hermanos, nuestra nación está siendo dirigida por brujos. Los votos que toman, ¿qué creen ustedes que le va a decir el diablo cuando venga el voto de pasar la ley dominical? Revista Time, el 9 de diciembre de 1991, hace 2 meses y medio atrás, el feature article, el artículo de portada, Una nación bajo Dios, la separación de iglesia y Estado llega a su fin. Sí, hermanos, es que despiértense, estamos hablando de lo que está pasando en estos últimos 3 meses. De lo que estamos hablando son cosas que están sucediendo ante nuestros ojos, están siendo publicadas en las revistas principales de los Estados Unidos y la iglesia está dormida. Aquí trae el testimonio. El testimonio de los jueces de nuestra nación y su posición con respecto a la aparente separación entre iglesia y Estado.
Justice Rehnquist. Aquí tienen la foto del hombre. Jefe de Corte Suprema, o sea, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aparece aquí en la foto con el juez Scalia en una misa en Washington, D.C. Los dos son católicos. Declara: la pared de separación entre la Iglesia y el Estado es una pared ficticia, basada en una mala interpretación de la historia. Debe ser franca y explícitamente destruida como se destruyó la pared de Berlín. La separación entre la Iglesia y el Estado llega a su fin. Y entonces trae algunas de las cosas que se está buscando hacer a través de legislaciones. Número 1, el prohibir las oraciones en las escuelas es violar la libertad religiosa y la libertad de expresión. Se debe permitir que en las escuelas se ore. Y ustedes pueden decir: qué bueno, qué bueno. Sí, muy bueno puede sonar, pero ¿cuál oración se va a hacer? Cuando usted tiene niños de todas las religiones, aún de religiones no cristianas, ¿qué oración se va a imponer? No se puede imponer por la fuerza la religión. Número 2. Los libros de texto deben Sí, muy bueno puede sonar, pero ¿cuál oración se va a hacer? Cuando usted tiene niños de todas las religiones, aún de religiones no cristianas, ¿qué oración se va a imponer? No se puede imponer por la fuerza la religión. Número 2. Los libros de texto deben traer asuntos religiosos, ya que tienen mucho que decir con respecto a la influencia en nuestra cultura americana. El quitar la religión de los libros de texto distorsiona la comprensión del alumno. Propuesta de ley: incorporar la religión en los libros de texto en las escuelas públicas. ¿Cuál religión? Cuando este es un país de muchas religiones. La religión, según la constitución de este país, es asunto de las iglesias. El Estado no debe meterse en asuntos religiosos, solamente en garantizar la libertad de expresión y de culto. Y así podría seguir leyendo. Cuando llegue el momento en que estas leyes se aprueben, ¿qué será establecido? Hermano. En la parte, la pregunta que está arriba, mira la pregunta, la respuesta es lo que está diciendo. La primera parte, la hoja, ¿no? Aquí. Sí, la línea blanca arriba, mira qué dice. Sí, vean la relación, hermano, es que no es casualidad. No es casualidad. La recesión, el problema económico, ¿qué puede hacer el presidente Bush? Destruir la pared de separación entre iglesia y Estado. Si tenemos problemas financieros es porque el gobierno no ha establecido la religión. Cuando el gobierno establezca por la fuerza la religión, se acaban los problemas políticos y los problemas financieros. La página del medio, señor, de la revista. Una sola bandera, todo el pueblo unido, una sola cosa. Sí, aquí está la foto.
One nation under God. Una sola bandera, todas las religiones unidas. Aquí lo ven, hermanos. Aquí está la foto. Orando en torno a la bandera. One nation under one God. Una nación bajo un solo Dios. Todas las iglesias unidas. Sí, suena muy lindo. El plan de Satanás. Por otro lado, el Nuevo Herald de Miami, lunes 14 de octubre de 1991, visita del Papa Juan Pablo II a Brasil. El Papa saluda a una multitud en Natal, Brasil, el domingo, durante una misa de dentro de sus 9 días de visita al Brasil. Y miren cómo comienza el artículo. Natal, Brasil. El Papa Juan Pablo II censuró la discriminación intolerable entre el rico y el pobre en esta nación afectada por graves problemas económicos. E hizo un llamado a los católicos para aguantar el avance de las sectas protestantes al iniciar el sábado su gira de 10 días en Brasil. La Iglesia debe continuar su misión, dijo Juan Pablo II a los periodistas. Afectada por su peor crisis económica, esta nación sudamericana de 150 millones de habitantes tiene una inflación de 123 mil millones y un crecimiento fuera de balance. Más de una tercera parte de los brasileños viven los límites de pobreza, mientras que el 1% de la población controla el 60% de la riqueza del país. ¿Cómo solucionar esto? La Iglesia es la que debe defender y traer un nuevo orden mundial de equidad. Y aquí explica en el artículo que la Iglesia Católica es el poder más grande en el mundo para traer la justicia. Solo cuando la Iglesia tenga el poder en sus manos podrá traer la justicia. Llama a los brasileños a unirse bajo una sola bandera, la del Vaticano, para pelear contra la pobreza y contra el ataque de las sectas a la Madre Iglesia. Son noticias de nuestra época, hermanos. ¿Se acuerdan lo que leímos esta mañana en Apocalipsis 13? Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. La revista Time, el 30 de diciembre de 1991. Dedicada la revista a la Virgen María y a sus apariciones. Solo les leo un pedacito aquí del artículo principal de la revista sobre la Virgen María. El mundo reconocerá a su debido tiempo que la derrota del comunismo vino gracias a la intercesión de María, la Madre de Jesús. El Papa lo logró por intercesión de María. Las apariciones, donde quiera, están apareciendo supuestas vírgenes, no solo
en Polonia, en Rumania, en Irlanda, en Fátiga. La famosa aparición en Polonia, ¿se acuerdan? Donde la Madonna Negra ha aparecido y el Papa Juan Pablo II visitó el lugar de la aparición de la Virgen. Desde entonces, más de 5 millones de católicos van a ese lugar a visitar el lugar, más que en Fátima, que es el lugar más visitado en el mundo, en Portugal, porque allí supuestamente se apareció la Virgen. Ahora Polonia es el lugar más visitado. Pero eso no es nada. Aquí en Estados Unidos se ha aparecido la Virgen. Aquí viene todo el relato y la gente adorando en el lugar de la aparición de la Virgen María, supuestamente en Colorado. En Colorado. Grandes señales. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Definitivamente, hermanos, estamos viviendo en los tiempos descritos por la profecía. Vamos a tomar unos minutos por si ustedes tienen algunas preguntas y entonces vamos a entrar al tema de esta tarde. Déjenme compartir con ustedes un poquito. La mensajera del Señor, en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, de la página 36. Y la gente adorando en el lugar de la aparición de la Virgen María, supuestamente en Colorado. En Colorado. Grandes señales. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Definitivamente, hermanos, estamos viviendo en los tiempos descritos por la profecía. Vamos a tomar unos minutos por si ustedes tienen algunas preguntas y entonces vamos a entrar al tema de esta tarde. Déjenme compartir con ustedes un poquito. La mensajera del Señor, en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, de la página 36 en adelante, nos presenta un movimiento sorprendente que se daría dentro del seno de la Iglesia. Por inspiración de Dios, ella dice: el Señor me ha mostrado. Así comienza diciendo en la página 40. El Señor me ha mostrado que estas cosas que están sucediendo en Indiana volverán a repetirse justo antes del cierre del tiempo de gracia. ¿Qué cosas estaban pasando en Indiana? A principios de este siglo, por el año 1900, surgió un brote de pentecostalismo en la conferencia de Indiana. Los hermanos pensaron que esa era una manera de alabar a Dios. Trajeron tambores, panderos, usaban coritos y no el himnario adventista. Tengo una carta que le escribiera la esposa del pastor Haskell a la secretaria de la hermana White. Y en esa carta la hermana Haskell, la esposa del pastor Haskell, le describe a la secretaria de la hermana White, Sarah
McEntherfer lo que estaba sucediendo en Indiana. El tiempo ha transcurrido, no les podría hacer lectura de la carta, la tengo aquí en mi maletín. La carta explica cómo los hermanos introdujeron este tipo de culto con tambores, con panderos, cómo se usaba otro himnario que no era el himnario adventista, sino un himnario pentecostal. Y entonces la mensajera del Señor dice: el Señor me mostró que en estas reuniones quien tomaba control de la asamblea era Satanás a través de sus agentes. Ángeles demoníacos tomaban posesión de las personas. Fue algo muy triste. El brote pentecostal fue cortado a tiempo. Muchos se perdieron, pero los más se salvaron. Y ahora viene lo sorprendente. El Señor me ha mostrado que estas escenas habrían de repetirse en nuestro medio. Y ahora escuchen cómo termina la cita. Justo antes del cierre del tiempo de gracia. Esta mañana hablamos del tiempo solemne en que estamos viviendo. Y yo les puedo decir que aún esta profecía de la mensajera del Señor ya se cumplió y se está cumpliendo en nuestro medio. El Señor me llamó a pastorear una iglesia en Chicago. La iglesia hispana, adventista, que hace varios años atrás tomó el camino de Celebration. La iglesia de Logan Square fue dirigida por varios años por un pastor que, aunque originalmente trató de guiar a la congregación en los caminos del Señor, y la iglesia tuvo bendiciones y crecimiento por influencia de pastores que actualmente están en la apostasía, y no tengo ningún problema en decir sus nombres. Todos están en el registro de mi iglesia como invitados y predicadores. Ustedes saben que la secretaria de iglesia también lleva un registro de los visitantes. En el libro de iglesia están los pastores que predicaron en esta iglesia adventista hace 5 y 6 años atrás. Uno de ellos, Vincent Valedón. Otro de ellos, David Castro. También estuvo Carlos Cestero. Estoy hablando de nombres que, si ustedes no saben lo que esos nombres significan, yo veo que muchos hacen así. Todas estas personas actualmente están fuera del movimiento adventista, ya no son más adventistas, y no solo que no caminan en nuestra fila, sino que atacan el movimiento adventista llamándolo satánico, diabólico y herético. Es muy triste. El pastor de esta iglesia a la cual yo atiendo en este momento fue tremendamente influenciado por estos hermanos. Lo que voy a decir años atrás. Uno de ellos, Vincent Valedón. Otro de ellos, David Castro. También estuvo Carlos Cestero. Estoy hablando de nombres que, si ustedes no saben lo que esos nombres significan, yo veo que muchos hacen así. Todas estas personas actualmente están fuera del movimiento adventista, ya no son más adventistas, y no solo que no caminan en nuestra fila, sino que atacan el movimiento adventista llamándolo satánico, diabólico y herético. Es muy triste. El pastor de esta iglesia a la cual yo atiendo en este momento fue tremendamente influenciado por estos hermanos. Lo que voy a decir
tengo la autorización de decirlo por el vicepresidente de la Conferencia General. Este jueves por la mañana hablé con el pastor Manuel Vázquez, vicepresidente de nuestra Conferencia General y encargado de la obra hispana a nivel de todo Estados Unidos. Y él me confirmó en su llamada telefónica que el pastor, que fue pastor de la ahora iglesia que yo pastoreo, él había aceptado hace un año atrás un llamado a trabajar para la revista El Centinela. Él era el promotor del Centinela. La semana pasada presentó su renuncia formal al Centinela y ya no es más empleado de la organización porque él mismo renunció. Eso me lo informó el pastor Vázquez y yo le informé a él que los hermanos que anteriormente formaban parte de nuestra iglesia también habían tomado la decisión de dejar las filas de la iglesia adventista. Es muy triste lo que sucedió, lo digo con mucho dolor, pero eso es a donde lleva este movimiento de pentecostalismo y celebración. La iglesia en la que yo estoy, hermanos, para darles una idea solamente, el día que yo llegué a la iglesia había en la plataforma 16 tambores, una caja llena de panderetas, de maracas y de güiros. Y yo tengo filmado por hermanos que, como me están filmando en este momento, filmaron el primer sábado en que yo tomé posesión de la iglesia. Si yo les contase la manera como Dios obró, ustedes se sorprenderían. Cómo quisiera tener tiempo para contarles el testimonio de cómo el Señor nos llevó a aceptar este llamado. Yo le pedí al Señor que realmente nos dirigiese para hacer lo que era su voluntad. Y el Señor nos habló en forma específica y nos señaló que ese era el lugar donde debíamos ir. Cuando acepté el llamado, el presidente de la conferencia me dijo: pastor, el sábado 4 de enero, hace 7 semanas atrás, es su presentación en la iglesia de Logan Square. Yo estaré en persona para presentarlo a la iglesia. Como era el tiempo feriado de fin de año, mi familia había venido desde California a pasar los días que no se trabaja con nosotros. Estaban mis suegros, estaba mi madre, y toda la familia salimos el sábado por la mañana con bastante tiempo de anticipación para llegar a la iglesia antes de comenzar la escuela sabática, nuestro primer sábado allí. Primera vez en mi vida que me pasa lo que nos pasó, hermanos. El carro se dañó. Y no es un carro viejo. No es nuevo tampoco, pero es un carro que nunca me había dado problemas. Se rasgó el radiador y no lo pude seguir manejando. No pudimos llegar a la iglesia. Después entendí por qué. Fue un ángel del Señor el que rompió ese radiador. La junta de iglesia había tomado el voto que el pastor Gambetta no entraría por la puerta. Ese es el voto que había tomado la junta. Ni me dejarían utilizar el púlpito. Tenían todo preparado para hacer la demostración más grande, con tambores, maracas, güiros y panderos. Claro, ellos han estado adorando de esa manera por los últimos 3 años. No llegamos. El presidente de la conferencia predicó el sermón. Pero ese sábado, hermanos, la iglesia tenía en su buen tiempo más de 150 miembros. Pero cuando comenzó este movimiento, este brote pentecostal, al principio muy suavecito, con aplausos,
luego con música, con ritmo, con guitarras. Luego se fue introduciendo poquito a poquito, proyectando los coritos para dejar las manos libres para poderlas levantar. Luego se fue introduciendo el bajo eléctrico, luego se fueron introduciendo hasta que lo último que ya se trajo fue las maracas, las panderetas y los güiros. En una vigilia que tuvieron en unas semanas anteriores a que yo llegase, el dirigente colocó sus manos sobre los que pasaron adelante en la congregación. Ellos creen en recibir el Espíritu Santo, se ponen sus manos en la frente, los hermanos caían al suelo. Les estoy contando de una iglesia adventista, hermanos. Lo que ya se trajo fue las maracas, las panderetas y los güiros. En una vigilia que tuvieron en unas semanas anteriores a que yo llegase, el dirigente colocó sus manos sobre los que pasaron adelante en la congregación. Ellos creen en recibir el Espíritu Santo, se ponen sus manos en la frente, los hermanos caían al suelo. Les estoy contando de una iglesia adventista, hermanos. Creencias de los hermanos es lo más triste, no tanto lo que hacían. Se les enseñó que Cristo limpió todos los alimentos. Hace algún tiempo atrás dieron un banquete en la iglesia. Por cierto, venían políticos a hacer propaganda política desde el púlpito, porque el pastor anterior estaba envuelto en la política. Y en una cena para los políticos, les dieron de cena un cerdo asado con una manzana en la boca. Esto en la misma iglesia adventista. Yo estoy preparando, hermanos, un video donde está grabado la escuela sabática antes que el presidente de la conferencia diese su sermón. Está grabado. Y el primer anciano de la iglesia dio su discurso de despedida. Ya ellos habían tomado la decisión de salirse. Y en su discurso de despedida, él atacó todas las doctrinas adventistas, una por una. El sábado, el espíritu de profecía, el diezmo, la reforma pro salud, las modas, el santuario, el mensaje de los 3 ángeles. Todas las doctrinas fueron atacadas desde el púlpito adventista. Tengo aquí conmigo la carta que la Junta de Iglesia me entregó cuando me reuní con ellos. Está dirigida al presidente de nuestra conferencia. Dice así: Richard Brown, presidente de Lake Region Conference of Seventh-day Adventists. Se las voy a ir traduciendo aunque está en inglés. Apreciado Pastor Brown, es con sentimientos encontrados que dirigimos esta carta a usted y al Comité Ejecutivo de la Conferencia Regional del Lago de los Adventistas del Séptimo Día. Después de mucha oración, hemos llegado a una disyuntiva en nuestras vidas. Para poder continuar adorando a Dios como el Espíritu Santo nos ha enseñado, queremos informarle a usted que hemos tomado la decisión de abandonar la Conferencia Adventista del Séptimo Día y también
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta no fue una decisión hecha con apresuramiento, pero una que la hemos considerado muy cuidadosamente y con mucha oración. Las razones por las cuales no deseamos ser más miembros de la Iglesia Adventista son las siguientes. Número 1, nuestra decisión se basa en la determinación de predicar el verdadero evangelio de Cristo Jesús. No podemos continuar siendo en buena fe miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y predicar y enseñar el puro evangelio de Cristo. La Iglesia Adventista no predica el evangelio y nosotros deseamos predicarlo libremente, basados en la Escritura y no en las enseñanzas falsas de una iglesia que usa otra base para su enseñanza. No queremos estar atados a la interpretación y definición del evangelio falso que enseña la tradición adventista. En segundo lugar, no estamos de acuerdo con el tipo de culto de la Iglesia Adventista. Queremos libertad para adorar a Dios según nos plazca. Y en tercer lugar, en la selección del pastor que había de venir a nuestra iglesia, no se siguió los principios que nosotros esperábamos que se siguiesen. No se nos incluyó en la selección del pastor. Solo se nos indicó que la conferencia pondría un nuevo pastor. Nos hemos sorprendido de que nos hayan tratado de esta manera y no nos hayan consultado. Para nosotros esta fue una indicación de que debíamos abandonar la Iglesia Adventista. Por estas tres razones firmamos abajo nuestros nombres para apoyar nuestra decisión. Esta decisión se hace efectiva hoy, 4 de enero de 1992. Y aquí está el nombre de todos los miembros de la Junta, con excepción de uno. La Junta renunció, se fueron con la Junta un total de 25 hermanos. De 150 miembros que quedaban, la iglesia solo tenía 40 porque la mayoría o se habían ido de la iglesia al mundo o se habían ido la mayoría a otras iglesias adventistas de la zona porque no podían soportar la danza dentro de la iglesia. A Dios gracias, aunque solo quedaron 16 miembros en la iglesia de Logan Square, 5 semanas más tarde les digo que ya la gente no entra en el edificio. Ese es uno de los problemas graves que tenemos. ¿Dónde meter la gente? Los hermanos que se habían ido, todos han regresado. Muchos otros, yo nunca antes había predicado en Chicago, porque la conferencia, no la del lago, sino la conferencia de los blancos, la que yo estoy es conferencia de los negros, me había prohibido el uso del púlpito por los últimos 2 años. Por esa razón nunca tuve el privilegio de predicar en Chicago. Pero los cassettes y los videos habían hecho su obra. Y hermanos de todas las iglesias de la zona han decidido unirse a nuestra iglesia para predicar esta verdad presente en el tiempo del fin. Estamos muy felices de la manera como el Señor ha respondido. La iglesia quedó limpia, porque el primer sábado que puse el pie en esa iglesia, el primer día, todo aquello que había ahí salió. Los hermanos quisieron orar por mí, los de la Junta. No quisieron escucharme tampoco. Ustedes saben lo que es que una persona, el primer anciano, cuando yo le dije, hermano, ¿cuánto tiempo hace que es adventista?
Y me dijo, 14 años de ser bautizado, pero hace 3 años que conozco el verdadero evangelio. La madre del pastor de la iglesia me dijo, 53 años de estar en la iglesia adventista, 53 años de estar engañada. Triste. La madre del pastor. Muy triste. Pero hermanos, el Señor sabe cómo hace las cosas. Si yo llego esa mañana, hasta la policía hubiese llegado. Pero cuando ellos vieron que la iglesia se llenó, porque ellos pensaban que iban a ser solo ellos, pero la iglesia se llenó con hermanos de otras iglesias. El primer anciano se puso tan nervioso que temblaba en el púlpito. Ahí está filmado, donde les decía, ¿a qué vinieron aquí? ¿A ver la masacre? Así les decía a la gente que vino a la iglesia. Pues hermanos, hace 3 años que conozco el verdadero evangelio. La madre del pastor de la iglesia me dijo, 53 años de estar en la iglesia adventista, 53 años de estar engañada. Triste. La madre del pastor. Muy triste. Pero hermanos, el Señor sabe cómo hace las cosas. Si yo llego esa mañana, hasta la policía hubiese llegado. Pero cuando ellos vieron que la iglesia se llenó, porque ellos pensaban que iban a ser solo ellos, pero la iglesia se llenó con hermanos de otras iglesias. El primer anciano se puso tan nervioso que temblaba en el púlpito. Ahí está filmado, donde les decía, ¿a qué vinieron aquí? ¿A ver la masacre? Así les decía a la gente que vino a la iglesia. Pues hermanos, me entregaron las llaves de la iglesia y me dijeron, pastor, cierre la iglesia porque aquí no queda nadie. El martes por la noche me entregaron las llaves. Yo le dije, bueno, aunque sea mi esposa y yo solos, vamos a tener el culto aquí, con mis hijos. Pues ellos salieron por una puerta y ya, al momento que ellos estaban subiéndose a los carros, estaban llegando los hermanos que venían al culto. Esa noche, martes de noche, tuvimos 69 personas presentes. El sábado por la mañana no había dónde meter la gente. Y les digo, hermano, los martes, los viernes, los sábados y los domingos, la iglesia está a capacidad. Metemos sillas hasta en el púlpito para sentar a la gente. Estamos buscando un nuevo edificio porque ya no entramos. La obra del Señor. Ahora, hermanos, yo he trabajado con estos hermanos, los he visitado y estoy orando por ellos, pero ¿saben? Es tan triste encontrarse con una doctrina que niega los principios básicos aún de la palabra de Dios. No creen en el espíritu de profecía. El primer paso fue negar estos libros. Hoy en día dicen que el sábado o el domingo es lo mismo. Escúchenlo bien. Lo tengo grabado por si alguien no lo cree. El primer anciano diciendo que los que guardan el domingo están mejor que los que guardan el sábado, porque no lo usan como medio de salvación. Y los que guardan el sábado, como lo están usando para salvarse, están peor que los que guardan el domingo. Así lo dijo. Triste, triste, increíble. Pero ese es el camino al que lleva el endurecer nuestro corazón al mensaje de Dios a través de los testimonios. Yo tenía mi mensaje en esta hora. Quería compartir con ustedes esta experiencia y luego trazar la palabra de Dios y el espíritu de profecía con las advertencias y amonestaciones para que no caigamos en este error. Será la próxima vez, será quizás lo que voy a hacer es, les voy a mandar la serie que estamos presentando allá en la iglesia para los hermanos que han quedado y los nuevos que han venido.
las bases firmes del mensaje adventista, el zarandeo del pueblo adventista. Todas estas cosas, hermanos, no deben sorprendernos. Iglesias enteras, aún dirigentes que hemos admirado, caerán. Estrellas se apagarán. Es triste, pero es cumplimiento de la profecía, hermanos. Estamos viviendo en tiempos solemnes. No solo el mundo, sino lo que está pasando en la iglesia nos dice que el tiempo se acaba. El ángel dijo: preparaos, preparaos, preparaos. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que el Señor Jesús te bendiga y que juntos podamos caminar en el camino que lleva a la vida eterna. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, porque habiendo ejercitado la paciencia, obtendréis la recompensa. Porque aquí un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Aprende a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprende a obedecer al Señor en todo. Vive por fe. Y fe significa obediencia a su palabra. Fe significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. El justo por su fe vivirá. Quiera el Señor que en este lugar haya un pueblo listo y apercibido para recibirle cuando Él venga en gloria. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Después de esto el culto sigue. Aquí hay buenos predicadores que van a seguir adelante. El pastor Gambetta tiene que salir, ustedes me van a perdonar en esta oportunidad. La próxima vez que venimos con un poquito más de tiempo. La promesa es de $12,466. Allá hay más, allá hay más. Gloria a Dios por esto, hermanos. Quisiera decirle que en esos 12,000 y pico hay un hermano que ha dado $5,000 para la honra y la gloria de Dios. Aquí está el hermano y queremos que Dios bendiga a muchos hermanos, como a todos los demás hermanos que han puesto también algo en esta ofrenda. Amén. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, bendito y glorificado sea tu grandioso nombre. Señor, en esta hora comprendemos que es más tarde de lo que nos imaginamos. Muy pronto el Señor vendrá a buscar a sus hijos. Humildemente te pedimos que selles nuestra decisión de serte fieles a ti. Permite, Señor, que podamos vivir por fe, que podamos confiar plenamente en ti. Y en una así está escrito: confirma, Señor, nuestra decisión y séllala con tu Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de llamarnos por tu nombre y de ser tus hijos. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.